Pedro Sánchez ha ampliado la querella contra el juez Peinado, juez que instruye la causa contra Barrabés y contra su mujer, Begoña Gómez. Recordad que nos enteramos de que se había querellado, o mejor dicho, que nos había querellado a todos ya que ha empleado a la Abogacía del Estado el mismo día en el que fue a tomarle declaración a la Moncloa. Acabamos de ver la llegada del juez Peinado al Palacio de la Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez en unos minutos. El presidente del gobierno se querella contra el juez Peinado por prevaricación. Sin embargo, parece ser que la denuncia estaba preparada de antes, simplemente lo sacaron ese día para desviar la atención de la no declaración de Sánchez. Y la decisión por la cual decidió tomar declaración a Sánchez era que el propio Barrabés reconoció que en algunas de las reuniones que mantuvo con Begoña estuvo presente el propio Sánchez. Todo esto es bastante coherente al hecho de que Sánchez era quien conocía a Barrabés, aunque el propio Sánchez negó tener ningún tipo de relación con Barrabés. Algo poco creíble por lo siguiente. Pedro Sánchez adjudicó 340.000 euros de fondos europeos al recomendado de Begoña la semana antes de estallar el caso Koldo. No le conocía, pero le adjudicaba ayudas. Al socio de su mujer, que probablemente les presentó él. Pero no solo vamos a ver eso, vamos a ver también quién es la abogada del Estado, que por cierto, aunque ahora los medios de comunicación están hablando de ella, el primero en hablar de esta abogada fue Raúl del canal El Cid. Y puedo dar fe de ello ya que lo dijo en un programa de radio en el cual yo también estaba presente. Pedro Sánchez amplía su querella por prevaricación contra el juez que instruye la causa de su mujer. Begoña Gómez está siendo investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias. Pero algo en lo que estamos todos de acuerdo es que aquí hay una figura por encima de Begoña, y es el propio Sánchez. Y no únicamente por lo que veíamos antes, del presunto conflicto de intereses de que adjudicara ayudas al socio de su mujer. Sino porque, como ya habíamos visto en días anteriores, Sánchez no se apartó del consejo que rescató Air Europa pese a los patrocinios a su mujer. 1. Al menos 11 ministerios se han involucrado en las actividades privadas de Begoña Gómez. 2. 12 empresas públicas y 3 participadas por el gobierno han patrocinado la carrera y negocios de Begoña Gómez. 3. ¿Y por qué esto es grave? Un conflicto de interés es aquella situación de riesgo en la que el interés particular de una persona puede interferir en el ejercicio adecuado de su discernimiento profesional en nombre de otra que, legítimamente, confía en ese juicio. ¿Hay un interés? Bueno, los ministerios, las empresas públicas, etc. dependen en última instancia del jefe del Ejecutivo, que es el jefe de los poderes públicos, y se da la paradoja de que en este caso sería el marido de la mujer beneficiada, es decir, Begoña. ¿Que podría acabar esto en el Supremo? Pues probablemente. El problema es que en la Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo, que sería la sala que tendría que juzgar a Sánchez por estar aforado, está la teniente fiscal Conde. María Ángeles Sánchez Conde, primer mujer designada como teniente fiscal del Supremo. Y que, como nos dicen, es la protegida del otro conde, Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional y también servicial a Sánchez. Pero hoy no hemos venido a hablar de eso, hemos venido a hablar de cómo nos ha querellado a todos contra el juez Peinado por cometer el gran delito de hacer su trabajo. Sánchez ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Peinado, que instruye la causa contra Begoña. La Abogacía General del Estado presentó este pasado jueves la ampliación de la querella por prevaricación. La reacción de Sánchez se produce después de que el pasado 22 de agosto, Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, acordase que las partes personadas en la causa que investiga a Begoña pudiesen acceder al vídeo de declaración de Pedro Sánchez como testigo. ¿Y recordáis la ya famosa frase de quién depende la Fiscalía? Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno, pues ya está. Pues resulta que el juez Peinado rechazó la petición de la Fiscalía de no dar acceso a las partes, Manos Limpias y Vox, a la declaración grabada del presidente al considerar que la grabación carece de cualquier utilidad material o procesal. Lo cierto es que no, porque del silencio de Sánchez, tal y como nos dijo el juez Peinado, se pueden extraer conclusiones. ¿Que Sánchez tenía derecho a no declarar ya que se trataba de su mujer? Sí. Pero es que también se está investigando a Carlos Barrabés, y de Carlos Barrabés sí tenía la obligación de responder preguntas. Ante este carrusel de acontecimientos, la abogacía ha ahondado en el escrito y se ha incidido en que el juez Peinado lo hace hasta el punto de convertir un derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales. Lo que quieren dar a entender es que el juez Peinado está judicializando la política, es todo lo contrario de hecho. Sánchez está politizando la justicia. Y no me refiero al repartijo como si fuesen cromos que hace el bipartidismo con el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial, lo cual obviamente es una vergüenza.
Me refiero a los indultos, a la amnistía y a otras formas de desautorizar a los jueces, así como las graves acusaciones de prevaricación que hemos venido escuchando en los últimos meses. La manera en la que se está pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene pues una implicación política importante. ¿Por qué se llama al presidente a declarar en esta fase procesal? ¿Qué pruebas existen? Begoña Gómez hoy no sabe ni siquiera qué se la está imputando, sobre qué tendría que declarar. El relato de que los jueces serían una suerte de fascistas con toga. Y es importante que defendamos la separación de poderes y la igualdad ante la ley porque son dos de los pilares de la democracia. Hacen falta contrapesos para que en caso de que alguien se convierta en un tirano, algo que por cierto estamos viendo, esos contrapesos salten como un resorte y eviten que un megalomano se perpetúe en el poder. Y ahora toca ver quién es la abogada del Estado. Pero recordaréis que recientemente hemos estado hablando de Óscar Puente, primero en un vídeo en el que comparábamos sus formas con las de Maduro y después hablando del enfrentamiento que ha tenido recientemente con Ábalos. Pues resulta que como buen aprendiz de Sánchez, él también se dedica a premiar a aquellos que le hacen favores. Puente premia al abogado que le defendió por sus vacaciones en el yate de un empresario. Por resumir la polémica, un empresario le pagó un viaje en yate a Óscar Puente y, casualidades de la vida, ese empresario ganaba concursos públicos de Valladolid cuando Óscar Puente era el alcalde. Pero no seamos mal pensados porque los socialistas no roban. De hecho, hicieron una moción de censura para luchar contra la corrupción. Te tienes que reír, ¿no? Pues vistas las formas de Óscar Puente, vamos a ver quién es esta abogada del Estado. Zaida Isabel Fernández Toro, la abogada multiusos del sanchismo. Más que abogada del Estado, se ha convertido en la mayor abogada defensora de Sánchez. Ella ha sido quien ha redactado la querella contra el juez Peinado, con pasajes inquietantes sobre el Poder Judicial, y ella fue quien defendió la amnistía para los separatistas catalanes, reclamando el inmediato alzamiento de la orden de detención contra Puigdemont. Inciso, lo voy a explicar fácil para que todo el mundo lo entienda. La amnistía, que no debería de existir porque es inconstitucional, no podría aplicarse a Puigdemont porque se entiende que la ha malversado. ¿Y por qué la ha malversado? Muy sencillo. Dado que entre las competencias de la Generalidad no está ni declarar la independencia ni hacer referéndums y Puigdemont lo hizo, entendemos que empleó a la Generalidad para dos cuestiones que eran un capricho suyo, es decir, malversó. Y como la amnistía no recoge la malversación, no se puede amnistiar a Puigdemont. Fácil y sencillo, para cualquier entendedor. Zaida también estuvo posicionada contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, paralizó el acuerdo de conformidad de González Amador en el marco de la investigación, purgó a su compañero David Vilas y aunque cobra un sueldo público que pagamos todos, solo trabaja para Sánchez. Pero no solo cobra un sueldo público. La abogada del Estado de la querella de Sánchez contra Peinado asesora a una empresa que pagó actos de Begoña Gómez. Moción de censura contra la corrupción. La abogada del Estado que ha firmado la querella asesora jurídicamente desde diciembre a una empresa pública que patrocinó actos de Begoña Gómez en 2019. Según figura en el registro mercantil, Zaida fue nombrada en diciembre de 2023 secretaria del Consejo de Administración de la empresa pública Enisa, dependiente de Industria y Turismo, y en enero de 2024 fue también designada como secretaria de otra empresa pública, Unosa. Enisa sufragó un total de 200.000 euros públicos a unas jornadas de Carlos Barrabés, socio de Begoña, y fuentes de la Abogacía General del Estado explican que se firman convenios de asistencias jurídicas con empresas públicas para que los abogados del Estado perciban un complemento salarial, pero no todos los abogados del Estado son premiados. La que ha sido premiada es la que trabaja para Sánchez, aunque la nómina se la paguemos entre todos. Y volvamos a recordar cuáles son las funciones de la Abogacía del Estado. Ahora mismo nos hallamos en la página del Ministerio de Justicia. Asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado. Asesoramiento cuando lo solicite el Gobierno sobre constitucionalidad de los anteproyectos y proyectos de disposiciones generales. Asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado. Asesoramiento sobre constitucionalidad. Informe de derecho de los anteproyectos de ley. Formulación de recomendaciones. Representación y defensa de la Administración General del Estado. Representación de los procedimientos seguidos ante el Tribunal Constitucional. Representación y defensa del Reino de España. Asistencia jurídica en materia de derecho de la Unión Europea. El informe de expedientes declarados lesivos para los intereses generales. Y un apartado nuevo, defender los asuntos de Pedro Sánchez. Me llama la atención que incorporen el logo de transparencia.
Súper transparente todo, como los concursos públicos, como el contrato a dedo a Deloitte que dio Begoña Gómez, que también fue muy transparente. Y al margen de que sea sentenciada o no esta mujer, está claro que Pedro Sánchez ha perdido el juicio público. Pero el problema aquí no es solo el daño económico que está haciendo: endeudamiento, pérdida de poder adquisitivo por la subida de los impuestos, inflación, destrucción de empleos, pérdida de tejido empresarial. Aquí el problema es la pérdida de credibilidad de los poderes públicos que está provocando Sánchez. Después de su paso cual Atila el Huno, nadie va a confiar ni en la justicia, ni en la fiscalía, ni en ningún órgano público, porque sencillamente Sánchez se ha cargado la credibilidad de los poderes al colonizarlos todos y emplearlos con fines personalistas. Mal que los emplearan con fines partidistas, pero es que en este caso ni eso. Porque si bien es cierto que no existe un PSOE bueno, lo primero que colonizó Sánchez fue el PSOE. A esto habría que sumarle el deterioro de nuestro Estado. Ha reducido más la separación de poderes, y si bien no éramos una democracia perfecta, ahora lo somos aún menos. Se podría decir que somos una república bananera. Pero es que no solo eso, ha creado un precedente por el cual los próximos gobiernos van a estar legitimados a hacer lo mismo. Si se lo hemos permitido a Sánchez, ¿por qué a ellos no? Y no contento con perseguir a un juez por hacer su trabajo, cuando el malo es él, pretende aplicar una ley de justicia y una ley de medios para amordazar aún más al Poder Judicial. Os recuerdo que ya controla Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y parte del Consejo General del Poder Judicial, más una ley de medios que supuestamente va a luchar contra los bulos para que no se pueda fiscalizar las barrabasadas que hace. Y por cierto, hoy se ha sabido que Koldo mantenía comunicación directa con Armengol. Tal vez hace algunos años podríamos haber dicho que si cae la presidenta del Congreso caería todo el gobierno. Pero es que lo más grave de todo, volviendo al tema de la degeneración de los poderes públicos y su credibilidad, es que nuestra tolerancia a la corrupción ha aumentado, porque va tapando el escándalo de ayer con el de hoy y el de hoy con el de mañana, y cada vez va haciendo cosas más graves, pero de forma progresiva, como la rana en una olla que está siendo calentada para que no nos demos cuenta. O dicho de otra forma, Sánchez ha demostrado ser inmune a la corrupción que le rodea. Todo ello ante la pasividad de una sociedad adormecida que parece estar conforme con lo que está ocurriendo. Unos porque la apoyan y otros por incomparecencia. Sea como fuere, el juez Peinado está demostrando tener unas gónadas masculinas comparables a las del caballo del Espartero. Un juez que, acompañado de la acusación popular, está poniendo nervioso al mismísimo Sánchez, un hombre experto en sobrevivir. Veremos en qué queda todo, pero si bien es cierto que donde no hay justicia no hay libertad, también es cierto que la justicia tarda, pero llega. Lince TV, política y noticias.